Buenas tardes, otra vez con la hora de la velocidad, vamos. Una nueva edición de este programa de noticias sobre la Fórmula 1. Fue tremendo el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, y tengo mucho para contarles hoy. Y bueno, vamos a empezar entonces con este programa. Soy Leandro de Paolo, el CEO de Lo Invisible Medios Digitales, la marca de periodismo independiente desde Mar del Plata, Argentina. Y también conductor, productor y operación técnica que tengo para este programa que se dedica solo a la Fórmula 1 en la única radio de Mar del Plata que tiene este tipo de programas. Vamos a empezar entonces con lo que pasó en Austin, Texas. Y ahí lo tenemos al gaucho salvaje, a Franco Colapinto, con ese look que se ponía, digamos, a tono con lo que era esta carrera en esta parte del mundo, en Austin, Texas, y muy, muy lindo espectáculo, realmente muy lindo espectáculo. Quiero que vean, ahora quiero que vean un video que cómo lo preparaban a Franco Colapinto para la ocasión. Y ya vuelvo, porque tengo mucho para hablarles hoy. Wow! The G-force make training for today. It's not hot enough yet, I think. It's like lava already. Look at that. Thank you so much. Wow! Looks good. Look at that. Wait, I want to put it the right side. Like this. Bueno, y ahí estaba Franco Colapinto. Estaba sorprendido porque le hacían hacían estos sombreros tejanos típicos y los imprimían con lava aparentemente, así que él estaba sorprendido. Y él es muy espontáneo, es un chico joven, totalmente auténtico, espontáneo. Y bueno, y por eso también estaba sorprendido. Y pasó algo en las redes sociales de Franco Colapinto, en Instagram. Llegó a 5 millones de seguidores. Impresionante. Después, en algún momento, les voy a contar cómo viene el ranking de seguidores en Instagram de otros pilotos de Fórmula 1, pero eso por ahí más en el verano. Mientras tanto, si vos tenés Instagram, seguilo a Franco Colapinto porque realmente vale la pena darle el apoyo. Él tiene Instagram, Twitter, Facebook. Así que bueno, realmente una alegría tener a nuestro piloto. Y también opinaba esto así la gente en Austin, Texas. Ahí estaba Franco Colapinto con el público. Fíjense cómo lo llamaban y realmente ahí estaba, tratando de firmar autógrafos y bueno, y estaba con la gente, las banderas argentinas, le pedían foto, le pedían que se acerque, realmente la gente en todos lados, en todos los países del mundo le dan apoyo a Franco Colapinto, porque díganme ustedes, si no estuvieran en una de estas carreras de Fórmula 1, no estarían ahí también tratando de estar cerca de él. Impresionante. Ahí está también con el público. No solamente son hinchas argentinos, realmente son hinchas de muchos países.
que apoyan a Franco Colapinto porque, claro, es un muchacho joven, auténtico y talentoso, realmente talentoso. También pasó esto, Mercado Libre, la empresa que todos tenemos acá en Argentina para comprar cosas por internet, que yo también la uso. El CEO, Marcos Galperín, puso más guita para las carreras de las Américas, tanto en Estados Unidos, Brasil y México. Y ahí está el nuevo diseño del Alpine. Sacaron una propaganda espectacular. Entonces el color amarillo está más, más a la vista. Y ahí, por ejemplo, tenemos el Alpine de Franco Colapinto y de Pierre Gasly, los dos con los colores de Mercado Libre atrás, el amarillo de Mercado Libre. Y ahí, por ejemplo, lo vemos en boxes, ya previo a las primeras y únicas prácticas libres de la Fórmula 1. Unas prácticas libres que realmente fueron lo único que tuvo Franco Colapinto para tratar de hacer algo al respecto, para a ver qué podían hacer. Y acá, por ejemplo, vamos a ver los resultados. Franco Colapinto y Pierre Gasly, que en las free practice, las únicas del día, bueno, ellos estuvieron ahí atrás, en los puestos 16 y 17. Hicieron lo que pudieron realmente. Ahí, por ejemplo, lo tenemos al más rápido en las únicas prácticas libres. Norris. Hülkenberg sorprendía estando segundo, Piastri tercero, Alonso, Verstappen. Bueno, pero siempre algunos pilotos se guardan lo que tienen, se guardan las armas que tienen. Entonces, ¿quién iba a decir que los McLaren, que acá aparentemente estaban muy bien, de repente después se iban a caer tantos lugares? Y entonces empezó la Sprint Qualifying, la mini clasificación. Ahí tenemos el Alpine con la publicidad de la marca argentina. Cada vez se expande más y la cantidad de empleados que tiene esa empresa es impresionante. La mini clasificación, y en la primera parte fueron eliminados Berman, Colapinto, Tsunoda, Ocon y Bortoleto. Colapinto quedó a 2 segundos del líder de esa primera parte, la Q1 de la mini clasificación. Norris había marcado el tiempo más rápido, Verstappen, Piastri, Hamilton. Y los McLaren estaban ahí adelante. Los McLaren parecían fuertes. Los eliminados, Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll y Lawson. Y bueno, ahí por ejemplo ya teníamos todo lo que tiene que ver con los eliminados. Y quedaban algunos más, algunos lugares, los 10 primeros, que se disputaban a ver quién iba a largar primero, quién iba a hacer la pole position. Y de repente nos encontramos con, otra vez repitiendo, Max Verstappen, otra vez haciendo una pole position, en este caso en la Sprint Qualifying. Bueno, ha dominado Verstappen esta prueba. Y bueno, realmente esto sorprende, pero más sorprende también el tema del cuarto lugar en esta mini clasificación. Nico Hülkenberg otra vez volviendo a los primeros planos en esta mini carrera que fue el sábado. La mini clasificación fue el viernes. Tuvimos la práctica libre el viernes por la mañana. Después del mediodía tuvimos la mini clasificación que fue esta. Y acá ya habían algunas sorpresas. Les voy a mostrar cómo iban a largar. Ahí tenemos en imagen cómo iban a largar. Finalmente
para esta mini clasificación. Una carrera a pocas vueltas, a un tercio de las vueltas de la carrera del domingo, digamos, y Verstappen quedaba primero y los McLaren estaban ahí cerca. Segundo Norris, tercero Piastri, después Hülkenberg cuarto con un sorprendente lugar. Y después, por ejemplo, Russell, Alonso bien, sexto, Sainz, Hamilton, Albon, Leclerc y el resto. Bueno, Colapinto, nuestro piloto, quedaba allá atrás, séptimo. Y Gasly, bueno, estaba un poco más adelante de él, quedaba décimo tercero. Vamos a ver qué dijo Franco Colapinto tras esta mini clasificación. A ver qué pensaba, qué decía Franco Colapinto. En esta sprint qualifying realmente así largaban, ¿no? Franco atrás, 17 y Gasly décimo tercero. Y bueno, acá tengo un mensaje. Hola Leandro, qué carrera la del domingo, dice Nélida. Sí. Bueno, ya lo estaré comentando en la segunda parte. Tuvimos una carrera sprint picante. Una carrera totalmente picante. Primero, a ver cómo llegaban. Y ahí en imagen lo mostraban. Cómo llegaban Piastri 336 puntos, Norris 314 y Verstappen 273. O sea, 174 puntos en juego. Entonces, ya esto era tremendo, porque ya vos no sabías después cómo iba a quedar. Pero antes de seguir con la sprint, con la F1 Sprint, quiero que vean un video de Franco Colapinto con respecto al diseño de su casco, porque se lo modificaron. Miren esto. Hola a todos, estoy embarazado. No, mentira, tengo un casco nuevo, muy lindo, que diseñamos con Mercado Libre y con unos chicos que la verdad que la rompieron toda, así que se los quería mostrar a ustedes. Lo voy a usar por 3 carreras, Austin, México y Brasil, las 3 carreras más importantes de la temporada. Quería tener un casco especial, con el amarillo de Meli, un casco muy retro, con mi nombre en mayúsculas, grande, pero de una manera que no impacte mucho el casco, con la bandera argentina siempre por el costado. El loguito de Mercado Libre que la rompe toda. Y nada, después mis sponsors con el 43 arriba de todo, también bastante retro, un blanco mate que se va a ensuciar mucho pero que está muy lindo mientras no se ensucie. Y nada, es una forma de agradecerle a Mercado Libre por el apoyo de siempre, por haberme ayudado, acompañado a llegar hasta acá, hasta donde llegué hoy, y por nunca soltarme la mano. Así que nada, agradecerles. Es un casco muy especial que ojalá nos traiga buenos resultados, además de un muy lindo recuerdo para con Alpine y con Mercado Libre. Ojalá que tengamos unos buenos fines de semana. Gracias por el apoyo y vamos con todo. Chao. Bueno, ahí estaba, como la humorada, ¿no? Estoy embarazado. Y ahí tenía el casco. Este pibe es genial este pibe. Es genial. Los chistes que hace, el humor que tiene. Y bueno, vamos a la carrera sprint que fue el sábado. Y ahí tenemos la largada, la primera curva. Y como ven ahí ya hay un tumulto. Ahora vamos a entrar en detalles. Una largada que tenía a varios contendientes con hambre de victoria. Y realmente iba a pasar un gran tumulto. Y acá, por ejemplo, vemos otra imagen, cómo Hülkenberg levanta
a Piastri y Piastri lo choca a Norris. Estaban doblando. Y fue un choque en cadena porque varios salieron perjudicados. Vamos a ver el detalle de algunas imágenes. Ahí sale Norris despedido, pero ahora les voy a contar cómo fue esto. No se los puedo mostrar en video porque hinchan las bolas, pero sí se los puedo describir con las imágenes. Y entonces tuvimos a los dos McLaren afuera. Ahí lo tenemos a Norris. Y bueno, básicamente esto fue así. Estaban doblando la primer curva hacia la izquierda. Y, a ver, y Piastri intentó pasar por atrás de Norris para tratar de salir mejor, con más aceleración, y de repente no tuvo en cuenta a quien venía acá atrás. No tuvo en cuenta que venía Hülkenberg. Cuando vienen en paralelo en la curva y Piastri se cierra más para doblar y salir acelerando y ganarle la posición a Norris, no tuvo en cuenta en ese intentar maniobrar hacia la izquierda fuertemente, que ahí venían Hülkenberg atrás, y ahí pasó esta carambola. Entonces, realmente era muy difícil esto, complicadísimo, porque esto generó una carambola y Alonso, por ejemplo, que venía adelante, justo fue tocado por uno de los autos. Alonso casi los esquiva y casi queda atrás de Verstappen. Fue perjudicado y también tuvo que abandonar. O sea, los dos McLaren y Alonso abandonaron en esa primera vuelta. Hülkenberg se pudo recuperar, pero Hülkenberg también fue totalmente perjudicado porque no tuvo la culpa. En realidad Piastri hizo una maniobra tan cerrada que él tuvo en cuenta que estaba él solo, no tuvo en cuenta a los demás. Obviamente esto generó un virtual safety car, y ahí tenemos a Verstappen. Después de esta carambola, Russell quedó segundo, Sainz tercero, la Ferrari cuarto y quinto, Albon sexto, Tsunoda, que ganó 11 posiciones, estaba séptimo, había largado atrás, octavo Berman, noveno Gasly, y después Antonelli, Lawson, Ocon, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg, Hadjar y Colapinto, que también fue perjudicado, tuvo que ir a boxes, tuvo que cambiar neumáticos y perdió todo el tiempo. Entonces quedó al fondo, y con el Virtual Safety Car se pudo recuperar apenas, pero estaba descolgado del tren de autos porque obviamente no podía hacer mucho. No podía hacer mucho. Y la carrera tuvo emociones. Esta carrera del sábado, la carrera sprint en Austin, Texas, tuvo emociones porque ahí lo vemos a Russell en la vuelta 12, cómo lo atacó a Verstappen. En varias vueltas estuvo presionándolo. Y Russell en la vuelta 12 lo atacó a Verstappen. Y casi lo pasa. Casi lo pasa. Verstappen resistió. Ahí lo vemos a Russell. Verstappen resistió y Russell tuvo que desistir de los ataques porque obviamente no podía hacer mucho con ese Mercedes que ya lo había exigido bastante. Entonces Verstappen se pudo mantener adelante. Y también pasaron otras cosas. En esta carrera sprint sucedieron otras cosas que tiene que ver con un accidente más que hubo en la parte de atrás. Fíjense cómo quedaron. Stroll lo chocó a Ocon. Literalmente lo chocó, lo sacó de pista. Fue desastroso esto. Lo fue a buscar en una curva que no era imposible. Era imposible.
lo fue a buscar y lo partió al medio. Básicamente, un desquicio esto. Un desquicio esto que hizo Stroll. Ahí vemos en imagen. Lo partió al medio. Esto fue en las últimas vueltas. Un desquicio. Realmente, con esto le dieron una penalización a Stroll de 5 lugares y 2 puntos en la superlicencia. 5 lugares para la clasificación. Que esto iba a ser al día siguiente. Y en la sprint, solamente los 8 primeros hacen puntos. Como salió Alpine, 10º Gasly y 14º Franco Colapinto. Entonces vamos a ver qué dijo Franco Colapinto. Me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno habrá tocado, así que nada, igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la cual y estar un poco mejor porque nos está costando este tiempo. No, más cómodo que no, la verdad que no. En cuanto a la vuelta de clasificación que vamos a tener luego, No sé, me tocaron de atrás y me pincharon la goma, así que no sé bien qué pasó, pero había mucho lío y alguno habrá tocado, así que nada, igualmente falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender para la cual y estar un poco mejor porque nos está costando este tiempo. No, más cómodo que no, la verdad que no. en cuanto a la vuelta de clasificación que vamos a tener luego, ¿cómo lo ves? Un poco mejor que en la carrera, siempre el ritmo de carrera nos gusta más que en la quali. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Franco Colapinto. Realmente no se sentía cómodo. Obviamente con ese auto. Bueno, él está sufriendo porque claro, es un auto que no... Es el... A ver, es el más pobre en el sentido del rendimiento. Entonces, ¿cómo quieren que haga algo? O sea, el auto básicamente es el 90% de lo que de lo que puede pasar, en qué posición queda. El auto es el 90% y después el piloto y la estrategia y todo, el setup puede ser sumado el 10%. Pero si no tenés auto, aunque seas el mejor piloto de todos, chao. Póngalo a Verstappen a manejar un Alpine, a ver hasta dónde llega. Tanto que le hacen que dicen que es el number one y que es el gran Verstappen. ¿Por qué no lo ponen con el Alpine? A ver dónde está. A ver dónde queda. Finalmente, ¿quién ganó esta carrera? Max Verstappen. Otra vez Max Verstappen ganaba esta carrera. Tuvo, como les dije hoy, el ataque de Russell, nada más. No, los McLaren eliminados, Alonso que podría haber estado ahí peleando adelante también. Bueno, un sorprendente es Carlos Sainz que quedó tercero. Impresionante lo que hizo Carlos Sainz, otra vez exprimiendo al máximo ese Williams. Y los 10 primeros con Verstappen, segundo Russell, tercero Sainz, después cuarto Hamilton, quinto Leclerc, sexto Albon, séptimo Tsunoda y octavo Antonelli. Los 8 primeros eran esos pilotos. Y el campeonato, bueno, las diferencias se achicaban. Los puntos de Verstappen eran cada vez más de descuento. Piastri 336, segundo Norris 314, después Verstappen 281, Russell 244, Leclerc 177, Hamilton 130, Antonelli 89, Albon 73, Hadjar 39, Sainz 38. Una carrera sprint tremenda con Verstappen que tenía actualizaciones, que le sacó 0,3 segundos en clasificación y en carrera, o sea, al segundo, ¿no? Y en carrera tuvo una pelea con Russell que pudo resistir para luego quedar solo adelante. Tsunoda aprovechó la carambola del principio y escaló varios lugares, lo que le permitió sumar puntos. Los McLaren quedaron eliminados sus pilotos tras el toque en la curva 1, sin ritmo. Ferrari sorpresivamente sacaron provecho de los incidentes. Leclerc superó
a Hamilton. Ambos llegaron en el top 5. Mercedes con Russell y su gran puesto número 2. Atacó a Verstappen, pero no pudo mantenerse cerca. Antonelli tuvo batallas con Berman y llegó a los puntos. Mercedes y Red Bull mejoraron con el nuevo alerón delantero flexible, algo que desde España se había neutralizado en su desarrollo. Bueno, esto lo voy a desarrollar en la segunda parte de hoy. Haas con Berman llegó octavo, pero fue penalizado con 10 segundos por Track Limits, lo que lo dejó al fondo. Ocon sufrió en clasificación con el choque propiciado por Stroll y en carrera estuvo cerca de los puntos. En Williams, Sainz, con una buena racha estas últimas carreras, sumó un nuevo podio en la F1 Sprint. Albon largó desde atrás y llegó sexto en carrera, aprovechando el caos inicial. Con Aston Martin, Alonso, con mala suerte, fue perjudicado por el toque inicial, quedó afuera en la sprint, en la carrera. Stroll chocó a Ocon en la qualifying de sprint, quedó afuera y recibió una penalización de 5 puestos para la carrera el domingo y 2 puntos de penalización en la superlicencia. Sauber con Hülkenberg, protagonista del choque inicial, no pudo hacer mucho en la sprint. Bortoleto perdido. Racing Bulls, Hadjar y Lawson complicados en la carrera sprint. Alpine con Gasly, que se aprovechó del caos pero sin ritmo, quedó sin puntos. Y Colapinto perjudicado por un toque de Hadjar en la curva 1 y no tuvo ritmo, quedó atrás. Así que bueno, lamentablemente esto fue lo que dejó la sprint. Hola Carlos, fantástica tercera posición para empezar el sábado, pero ¿qué ha sido más complicado? ¿Sobrevivir a todos los incidentes de la salida o luego sostener a los Ferrari? Bueno, las dos, la verdad, han sido los dos momentos claves, ¿no?, de la carrera. Primero la salida, que la verdad no he salido muy bien, he tenido problemas, me he distraído con una cosa y no he podido reaccionar bien a las luces y he perdido, casi pierdo posición en la salida, pero luego me ha permitido frenar muy tarde por fuera y cuando he visto lo tarde que frenaban por dentro he dicho aquí va a haber lío, he podido evitar el lío y al final ponerme tercero y a partir de ahí sí pensaba que tenía todo bastante controlado, pero de repente ha sido Luis venía muy rápido detrás y me ha recortado, creo que ha sido 8 décimas una vuelta y de repente ya se ha podido estabilizar un poco el gap y ya le he podido. Se vienen Piastri, Norris y Alonso, los tres que abandonaron la carrera sprint. Oscar, obviously difficult to judge. Bueno, obviamente difícil de juzgar, primera curva. Anyway, there was plenty of cars in the Había inside. muchos You didn't autos see en la any parte of those interna, no because viste Lando nada de eso. overtook you. What happened exactly? Porque Lando, ¿te pasó? ¿Qué pasó? Yeah, we both went into turn one pretty deep and Sí, los dos fuimos muy adentro en la curva número 1. Traté de ir por atrás de Lando y sentí un golpe. Ahora tengo que ver bien qué pasó. Put any spice on this, but Bueno, no quiero poner overtook your nada de teammate, picante. and he turned Pero a bueno. little bit inside, and there was plenty of cars there. You was Voló always para a adentro, había passenger. muchos autos. But it was avoidable that Fuiste un situation. pasajero. Not for ¿Podía yourself, evitar? but Not for me. Yeah. No para vos, no, para mí no. Yo no podía hacer nada. Recién vine, no vi nada todavía. No fue mi culpa, así que no hay mucho que yo pueda hacer, ¿no? No sé. Entiendo que no se ha podido hacer nada en la salida, una lástima. ¿Cómo lo has vivido? Sí, bueno, no sé, todavía no vi la repetición, me fui por el interior y vi que me tocaba algún coche y bueno, pinchamos y nada, ya con 3 ruedas no podía volver. Igualmente, Fernando, es una curva que siempre hay incidentes, muy cerrada, no se puede hacer nada, sos pasajero. Sí, bueno, tienes que tener un poco esa pizca de suerte que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás y cuando salimos el 15 o el 16 y no tenemos nada que hacer, en la carrera no pasa nada, así que ya estoy acostumbrado a que tomarlo a risa. Fernando, un poco de mala suerte, pero bueno, ¿crees que para la clasificación de ahora más tarde se puede llegar a revertir el día? Me da igual, la verdad. Creo que hicimos ayer una crono excepcional con el 8º coche según las simulaciones, salíamos sextos y lógicamente hoy tenía que pasar cosas en la primera curva y por supuesto a nosotros. ¿Y el auto sabes si tiene algunos daños? ¿Pudieron revisar algo? Claro, encima está dañado, sí. Bueno, ahí estaba entonces Fernando Alonso y como siempre, diciendo lo que piensa y bueno, a veces se guarda algunas palabras, pero realmente tuvo mala suerte y literalmente eso es mala suerte porque lo chocaron, largaba sexto, estaba por arañar los primeros lugares y afianzarse ahí porque era difícil que después lo pasen y sin embargo tuvo
estos problemas. Vamos a seguir ahora con lo que fue la clasificación de esta carrera, día sábado por la tarde. Fue la clasificación que tuvo algunos condimentos. Por ejemplo, en la Q1, ahí tenemos el palo que se dio Isaac Hadjar, el palazo que se dio en el sector 1. Realmente se pegó un tremendo palo. Ahí quedó afuera Hadjar con este palazo, eliminado. Y Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon y Hadjar eliminados. Albon había hecho un mejor tiempo. Sin embargo, track limits fue una penalización que le dieron. Entonces le anularon el tiempo. Por lo tanto, Franco Colapinto quedó 15º y Gasly quedó 14º. O sea, los Alpine uno pegado al otro. Porque en la Q2, ahí los teníamos eliminados Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly y Colapinto. Ellos quedaban eliminados. Pero bueno, ahí estaban entonces, 14º Gasly y 15º Franco Colapinto, pegaditos uno del otro en esta clasificación. La clasificación que era para la carrera del día domingo. Una carrera que ya en la previa había sido bastante interesante. La pole position nuevamente la hizo Max Verstappen. Otra pole position con un auto que estaba actualizado. Tanto el Red Bull como el Mercedes eran dos autos que estaban actualizados con los alerones flexibles delanteros, cosa que habían prohibido en España. ¿Cómo puede ser que Verstappen y todos los periodistas ensobrados, porque en la Fórmula 1 también hay periodismo ensobrado que les paga, Red Bull paga mucha plata en publicidad, en otros programas lo he dicho, entonces los sobres de la billetera de Red Bull van para muchos lados. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos acá? ¿Cómo le contradecimos a los periodistas que los vemos en la televisión que no es un extraterrestre Verstappen? Que al auto le hicieron mejoras con cosas que no iban. Después, si llego, les voy a hablar un poquito de esto, porque es injusto, es totalmente injusto verlo a Verstappen primero con un auto totalmente modificado. Cuando hace unas pocas carreras no pasaba nada. Los pilotos, Verstappen largaba primero, 281 puntos. Norris largaba segundo, 314 puntos. Y Piastri largaba tercero con 336 puntos. El campeonato, la pelea entre los tres. Verstappen, más pole positions que cualquiera de estos últimos en realidad, ¿no? Porque Hamilton con Mercedes en el historial hizo 78 pole positions. Schumacher con Ferrari 58. Verstappen con Red Bull 47, le ganó a Vettel en la interna. Y Senna con McLaren 46 pole position. Fíjense de quién estoy hablando. De Senna, Ayrton Senna con el McLaren en esas épocas. Fíjense qué tremendo. La pole position finalmente de Verstappen. Y tenemos el orden de largada. Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, sexto, o sea, atrás. Antonelli, Berman, Sainz y Alonso, décimo. Después Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Albon, Hadjar y Stroll. El orden de partida para la carrera. Y acá teníamos, siempre lo enganchan a Colapinto, Pozzaroli.
siempre lo engancha a Franco Colapinto antes de largar la carrera. ¿Y qué dijo Franco Colapinto? A ver, vamos a escucharlo a Franco Colapinto. Desfile de pilotos. Franco, cambió muchísimo el viento, mucho viento. ¿Cómo puede afectar eso? Ojalá que un poco a nuestro favor, no sé. Hay mucho viento por ahora y está más fresco también, así que bien que haya un poquito más de fresco, no hace que haga tanto calor como ayer. Nada, después obvio que con el viento hay que ver si nos beneficia a nosotros o no tanto, pero bueno, intentaremos trabajar para tener una buena carrera. Hay que hacer una estrategia que funcione esta vez, ¿no? Vamos a intentar. Además, se abren oportunidades, por lo que vimos ayer. Estuviste analizando un poco, vos decías que te faltaba un poquito de esa confianza. ¿Se puede adquirir un poco más en carrera? Son 56 vueltas. Sí, creo que hicimos cambios en el auto que no funcionaron. Empezamos con un auto que tenía sus problemas y lo tratamos de mejorar y al final hicimos un auto más lento, ¿no? Y ese es el problema que tenemos con este auto, que hay que siempre tomar un compromiso y el compromiso hace que capaz te sientas un poco más cómodo, pero hace que vayas más lento. Entonces es un auto muy difícil y nada, a veces cuando no entendés bien las limitaciones o lo que tenés que trabajar en el auto y no pensás que te vas a ir más lento, es la parte difícil, ¿no? Empecé la FP1 mejorando bastante y al final después de eso casi que ni mejoré mi tiempo después de la FP1, que es una locura. Fuimos para atrás con el auto y hay que trabajar para mejorar eso. Gracias, Saludos. Ahí estaba Franco Colapinto entonces hablando. Y fíjense la bandera argentina en el circuito de Austin, Texas. Esta es una imagen creada con inteligencia artificial que la vi en las redes sociales y listo. Con esa imagen hice mis estados de WhatsApp y mis historias de Instagram y Facebook para poner la hora de la velocidad, que es a las 15 horas. Porque la producción que lleva este programa, ustedes no se dan una idea lo que es armar un programa de estos. Pasar tantas imágenes, videos, organizar las cosas. Ustedes no tienen idea lo que es laburar haciendo un programa de Fórmula 1 acá en la radio que tendría que estar en la televisión. Y esto lo hago todo yo solo. Por otro lado, les cuento que tuvimos una carrera bastante picante porque íbamos a ver batallas interesantísimas. Verstappen, por ejemplo, tenía grandes chances de salir adelante. También les quiero contar, antes de desarrollar un poquito más la carrera, que Colapinto tiene un amigo que está en la misma situación que él, sudamericano, que él la peleó desde abajo, fue campeón de la Fórmula 2, Bortoleto. Ahí lo tienen. El piloto brasilero es su amigo, están en la misma situación, fueron a Europa, fueron a competir, son sudamericanos, a su familia la tienen lejos y se hicieron amigos más que nada por eso, porque tienen muchas cosas en común y son dos pibes sencillos. Bortoleto es un pibe totalmente competitivo. El que está en la Fórmula 1, ¿quién no va a ser competitivo? Vamos a ver ahora, antes del desarrollo de la carrera, el nuevo atuendo del Williams para esta carrera. And it is beautiful. A wonderful combination of Seguimos con la hora de la velocidad. Así quedaba el Williams. Un nuevo atuendo. Los colores del Williams del año 2003. Y ahí empezaba la carrera. Leclerc largaba con neumáticos blandos adelante. Verstappen, Norris y el resto, casi todos, hasta Colapinto incluido, Gasly, neumáticos medios. Atrás, Bortoleto y Stroll con neumáticos blandos. Y los últimos de los últimos, Ocon, Albon y Hadjar con neumáticos duros. Ahí están las estrategias, más o menos lo que
se preveía. Pero antes de ver lo que fue la carrera, fíjense la hinchada de Colapinto. Donde está Colapinto está la mejor hinchada del mundo, Argentina. Primero que se compromete es la visibilidad. Banderas argentinas, siempre. Vamos por Franco en todos lados. y vamos por Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, por eso la complejidad técnica que mencionabas, Adri, con estas curvas que tiene el circuito de Austin. Y ahora vamos con el nuevo diseño del casco de Franco Colapinto. Y luego sí, ¿cómo fue la carrera? Bueno, ahí estaba el diseño de Franco Colapinto. El nuevo diseño con los colores amarillos de la marca que lo auspicia y por supuesto con la bandera argentina detrás. Y bueno, empezó la carrera, Verstappen se escapó y ahí estaban las primeras apariciones de Norris, que intentaba pasar a Leclerc. Leclerc estaba en el segundo lugar y lo intentaba pasar y era durísimo, Norris no lo podía pasar a Leclerc y Hamilton venía cerca, intentaba, se le tiraba a Norris a Leclerc por todos lados, se le tiraba y no, estuvo básicamente 20 vueltas atacándolo por todos lados, sobre todo en la curva 12. Ahí está otro intento de Norris. Fue una batalla espectacular directamente. Adelante. Ahí, por ejemplo, Norris arrancaba mejor, tenía mejor salida en la curva 11. Le acercó bastante el auto y con el DRS finalmente Norris lo pudo pasar a Leclerc. 20 vueltas peleando con Leclerc. Leclerc tenía neumáticos blandos. Y Hamilton, que venía cuarto, ahí estaba peleando con Leclerc. Leclerc ya tenía que ir a boxes, no daba más esos neumáticos. Hamilton tenía los neumáticos medios. Y realmente era una batalla que no esperábamos. Finalmente Leclerc entró y Hamilton siguió. Otro de los momentos, ahí estaba Berman, que quería avanzar sobre Tsunoda. Berman atacaba en la vuelta 35 a Tsunoda y lo intentaba pasar por un lugar imposible. Tsunoda se cerró bien y el que fue perjudicado fue Berman, que se subió a la tierra y lo vemos después ahí en imagen haciendo un trompo terrible. Acá está mi sponsor al lado mío. Gracias. Espera. Felicitaciones por el programa. Sumo gusto de ser tu sponsor porque estás haciendo las cosas muy bien como a mí me gustan, que soy un amante del automovilismo.
Bueno, ahí estaba entonces, ahí estaba Roberto, mi sponsor que ya llegó a la radio. Bueno, y le agradezco a Roberto que siempre me ayuda para hacer este programa. Y ahora vamos a seguir con algunas imágenes más de la carrera. Leclerc tuvo que ir a boxes y Norris también tuvo que ir a boxes. Leclerc tuvo la posibilidad de quedar delante de Norris porque Norris tuvo a los mecánicos que estuvieron un poco lentos. Norris quedó atrás y lo tuvo que volver a pasar en la vuelta 54. Como vemos, otra vez Norris sobre Leclerc. Lo tuvo que volver a pasar. En las vueltas finales pasó algo que todos nos quedamos gritando en nuestra casa. Gasly había parado en un determinado momento a cambiar neumáticos y Colapinto, con la misma estrategia, tardó 5 vueltas más. Colapinto hizo durar más los neumáticos. ¿Qué pasó? Gasly venía más lento y Bortoleto venía último detrás de ellos con neumáticos blandos. Estaban los tres con neumáticos blandos y Colapinto estaba atrás de Gasly y estaba encima. Y Bortoleto se les venía encima a los dos. Entonces, el equipo Alpine, ahí aparece el cartel en español. Ok, amigo, ambos coches están mejorando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor. Y Colapinto le dijo, espera, ¿qué? Mantener nuestras posiciones, pero es lento. O sea, Gasly estaba re lento. Claro, tenía las gomas gastadas de las últimas vueltas y Colapinto iba con todo para adelante. O sea, y aparte tenía la presión de Bortoleto que se les venía encima. Entonces Colapinto, que ahí lo vemos en imagen, Colapinto se le tira en la primera curva porque ya lo tenía a Bortoleto soplándole ahí atrás. Le soplaba el aire. Decí, Roberto, ¿cómo? Estaba un segundo abajo girando Gasly. No podía quedarse atrás Colapinto. Claro. Colapinto tenía que pasar ahí porque Bortoleto se le venía encima. Exacto. Lo hizo muy bien, lo hizo muy, a mi entender, correctamente. Y ahí está, vemos en imagen cómo Colapinto lo superaba a Gasly y Gasly estuvo muy bien también, limpio, que lo vio venir y no metió volantazo ni nada. Entonces hay que reconocer que Gasly también estuvo limpio porque se vio superado. Y Gasly sabía que se le quedaba el tiempo. Y Galperín con esta imagen más que contento. Ahí su empresa en los primeros planos en la Fórmula 1 con la repetición y todo. Galperín el más contento de todos viendo a Franco. Y bueno, Gasly en principio trataba de resistir, pero finalmente Colapinto lo superó. Se les venía Verstappen encima. Y Bortoleto finalmente lo pasó a Gasly al final. Y quedó último Gasly. Acá Nelida Maldonado dice, es emocionarte ver nuestra bandera cuando estás en otro país. Maravilloso público que siempre lo alienta a Franco. Excelente piloto Leclerc. Vamos, Franco, es mucho mejor piloto que Gasly. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y entonces ahí teníamos estas cuestiones. Finalmente el equipo Alpine cosechó un 17º lugar con Franco Colapinto
y 19º con Pierre Gasly. ¿Qué dijo tras la carrera Steve Nielsen, el team principal? Ahí lo tenemos en imagen. ¿Qué dijo el team principal de Alpine? Sacó un comunicado, y un comunicado que por ahí un poco inoportuno ponerlo en público. Steve, hoy como muchos equipos tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista, ya que el neumático duro no parecía ser un neumático de carrera favorable. Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada por el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente. Bueno, o sea, si lo van a tratar internamente, ¿para qué lo dicen en público? ¿Para qué dan el comunicado oficial? ¿Para que todos nos enteremos? Bueno, algo me parece ilógico, fuera de lugar. Y obviamente Franco Colapinto hizo lo que tenía que hacer. Tenía un auto más lento, aunque sea el compañero. Ahí está lo que dijo Franco. Si no lo pasaba, Bortoleto nos iba a pasar a los dos. Peleábamos por el 17º lugar. No tiene sentido discutir estas cosas. Y totalmente de acuerdo. Todos saltamos de la silla cuando lo vimos a Franco ahí haciendo las cosas magistrales que suele hacer. Así que estuvimos peleando por el 17º lugar. Y bueno, y fue lo mejor del día. Y finalmente, ¿quién ganó esta carrera? Ganó Max Verstappen. Otra vez Max Verstappen, como ya les digo, que es un tema que voy a desarrollar en el próximo programa. Las actualizaciones de los alerones flexibles, algo que se había prohibido en España, lo repito otra vez. No, y acá finalmente, tanto Mercedes como Red Bull estuvieron usando estos alerones flexibles. No pudo ser una victoria perfecta. Hizo la pole en el sprint, ganó el sprint, pole position, líder todas las vueltas, ganó la carrera, pero el récord de vuelta él no lo hizo. Así que no fue una carrera perfecta según las estadísticas. Entonces, finalmente ganó Verstappen. Ganó Verstappen esta carrera, pero el piloto del día fue Charles Leclerc, votado por el público. Bueno, yo también cuando miro las carreras pongo mi voto. Y Charles Leclerc fue el piloto del día, fue el que más luchó. Finalmente Norris lo pasó, que tenía más auto, pero Leclerc hizo lo imposible para tratar de mantenerse adelante. Así que realmente meritorio lo que hizo Charles Leclerc. Y bueno, finalmente un piloto que se destacó, Nico Hülkenberg, terminó octavo. Octavo con el Sauber, que se repuso de los problemas y logró cosechar algunos puntos. La verdad que meritorio también lo de Nico Hülkenberg. Los 10 primeros entonces, Verstappen, segundo Norris, tercero Leclerc, los tres al podio de la carrera grande, digamos. Hamilton cuarto, quinto Piastri, con una carrera monótona. Sexto Russell, séptimo Tsunoda, octavo Hülkenberg, noveno Oliverman y décimo Fernando Alonso. En el campeonato Piastri 346, segundo Norris 332, más cerquita. Tercero Verstappen, mucho más cerca, 306 puntos. Cuarto Russell, 252. Quinto Leclerc, 192. Sexto Hamilton, 142. Sumaron muchos puntos los de Ferrari. Séptimo Antonelli, 89. Octavo Albon, 73. Los dos sin sumar. Noveno Hülkenberg, 41. Décimo Hadjar en el campeonato con 39. En el campeonato de equipos, McLaren ya es campeón, 678 puntos. Segundo está peleado entre Mercedes, que tiene 341, Ferrari 334 y Red Bull 331. Está que arde el segundo lugar. Quinto Williams 111, sexto Racing Bull 72, séptimo Aston Martin 69, octavo Kick Sauber 59, noveno Haas
48 y décimo Alpine, último, con 20 puntos. Diego Mejía hizo un informe, ganadores y perdedores, periodista de México. Fíjense este informe y vamos a ver si estamos de acuerdo o no con su análisis. Ganadores y perdedores en Austin. Ganador, Max Verstappen. 119 puntos sumados desde el parón veraniego son los mismos que los dos pilotos de McLaren sumados en ese lapso. Con 64 de descuento a Piastri en las últimas 4 carreras, su quinto mundial es una posibilidad muy real. Perdedor, Oscar Piastri. No fue el único culpable del choque en la salida del sprint, pero sí quien mayor responsabilidad tuvo. Quedar eliminado en la primera vuelta comprometió el resto de su fin de semana. Ganador, Lando Norris. 2 malas salidas comprometieron sus opciones de luchar con Verstappen por las victorias. El domingo se recuperó bien y fue agresivo. De no ser por su retiro en Zandvoort, estaría liderando el mundial. Perdedor, Alpine. Franco Colapinto mostró su ímpetu desobedeciendo las órdenes de su equipo, pero él y Pierre Gasly estaban en el límite con el combustible. Demasiado lío para evitar quedar últimos o ser descalificados. Ganador, Ferrari. El fin de semana más productivo para la escudería este año tras el voto de confianza a Fred Vasseur ante los rumores sobre Christian Horner. Sexto podio y gran carrera de Leclerc, Hamilton cuarto por cuarta vez este año. Perdedor, Isaac Hadjar. Su peor fin de semana del año. Sin puntos, chocó en la Q1 y ha contrastado con quien aspira a reemplazar en 2026, pues Yuki Tsunoda remontó 11 posiciones en el sprint y 6 lugares el domingo. Bueno, ahí está, seguimos entonces, y ya termino, ya me falta poco. Se viene el Gran Premio de México el próximo fin de semana. En la portada ahí están Sainz, Hülkenberg y Verstappen. Los horarios, la práctica libre 1 a las 15:30 este viernes, práctica libre 2, 19 horas, horarios para Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Práctica libre 3 el sábado, 14:30 horas, clasificación el sábado, 18 horas. El Gran Premio el domingo a las 17 horas. Ahí están en pantalla con Alonso los horarios para varios países de Europa. ¿Qué dijo Franco Colapinto cuando terminó la carrera? Vamos a los testimonios. La radio, ¿no? No adelantes, mantén posiciones. No sabemos si hubo otra después, pero vos adelantaste con muy buen ritmo, porque dijiste, va muy lento. De hecho, lo adelantó Bortoleto, Gasly quedó último. De alguna manera, ¿desobedeciste? ¿Pensaste que era lo correcto en hacer? ¿Cómo fue? Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces y nada, iba mucho más rápido, la verdad. Y él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba como un segundo y pico más lento y nada, era lo mejor para la situación que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente, así que hice lo mejor. Estaban peleando por el puesto 17, 18 y no tiene sentido discutir por estas cosas. Y en esta versión de YouTube, los testimonios de Verstappen, quien ganó en Austin, Texas. El segundo, Norris. El que salió cuarto, Hamilton. Luego Russell, que salió quinto. Después habló Berman, que salió noveno. Alonso, que quedó décimo. Y por último, Sainz. El nuevo líder es Norris por un punto. ¿Cambia eso algo? No, de aquí en adelante nosotros tenemos que hacerlo todo perfecto. Lo hemos dicho antes y aquí no lo hemos hecho. Va a ser muy difícil porque siguen siendo rapidísimos, son muy buenos cuidando los neumáticos y eso es una gran ventaja que puedes tener en algunos circuitos. Así que veremos, lo daremos todo de aquí al final. Era bueno. Sé que estás centrado durante la carrera, pero ¿ha pasado por tu mente, bueno, si gano soy líder, aunque sea por un punto? No. Y en estos momentos tampoco es que me importe mucho, no cambia lo que hace, no cambia mi enfoque ni cómo debo pilotar. Cuanto menos hable de ello y menos se hable de ello, mejor. Luis, vaya pena, porque el ritmo era bueno, la quali ha sido buena, y sin penalizaciones y luego muchas penalizaciones. ¿Cómo lo has visto desde dentro? Estoy muy decepcionado con el órgano gobernante, pero es lo que es. Sigo adelante y lo sigo intentando. Cuéntanos desde tu punto de vista la lucha con Max. No hay mucho que decir.
Creo que llegué a la segunda curva en el interior. Aguanté mi trazada, me quedé en pista, el otro coche no lo hizo. Y después hemos tenido que pelear, aunque ha ganado ventaja en esas curvas. Día complicado, con penalizaciones y no penalizaciones. ¿Cómo lo has visto tú? No entiendo cómo 3 pilotos pueden saltarse la primera curva y mantener la posición. Puedes arriesgar todo sin ningún castigo. Solo puedes ganar si tienes esa tarjeta de librarse de la cárcel. A Lewis lo penalizaron correctamente con ese lance con Max, pero cuando Max volvió a pista yo perdí 3 posiciones. Un día duro el equipo. Enhorabuena, Oli. ¿Lamentas esa segunda parada? Yo no he escogido hacerla y no la lamento para nada. Estábamos intentando proteger la cuarta posición en vez de luchar por la tercera, y en nuestra posición necesitamos todos los puntos posibles. Si consolidamos esa cuarta posición y renunciamos al podio, estoy con el equipo, con la decisión que ha tomado, y ambos coches en los puntos. Y ahora una gran sonrisa. ¿Y cuál es el plan? Tengo el vuelo a casa, así que no hay plan nocturno. Bueno, Fernando, una pena. Escuchamos que eran problemas de freno. Sí, llevamos ya manejando la temperatura de los frenos como 15 vueltas más o menos, intentando cambiar el reparto de frenada, pero sí, teníamos mucho tráfico siempre delante y no teníamos bastante refrigeración. Y además salías ya con un problema en el alerón delantero. Sí, tampoco se notaba mucho, el coche iba bien, no creo que perdiese mucho ritmo por culpa del alerón, pero sí que, bueno, la salida fue bien. Lo único que bueno, así como en Austin, la gente no hace el circuito, se va por fuera, gana 3 o 4 posiciones y la FIA mira para otro lado, ¿no? Así que ha sido un poco una pena porque creo que había hecho una buena salida, arriesgué apurando mucho en la primera curva, incluso con el riesgo de perder un trozo del alerón delante, como vimos, y al final no sirve de nada porque perdí como 3 posiciones porque la gente se saltó las 3 primeras curvas, pero bueno, es lo que hay, tampoco estamos luchando por cosas demasiado significativas, así que hay que aprender, mejorar para la próxima vez y sobre todo mejorar la fiabilidad para acabar estas 4 carreras que faltan, a ver si hay alguna oportunidad. Y bueno, venimos con un coche que por lo menos está diseñado por Adrian Newey, ¿no? La próxima vez, así que esperemos no ser tan lentos. La verdad es que México nunca ha sumado muchos puntos, pero con Alpine he hecho buenas carreras aquí, he sumado puntos. Una vez se me rompió el motor yendo séptimo, me parece, otros 6 puntos ahí. Y con Aston la verdad es que sí que hemos tenido más problemas, un circuito que se ha atragantado siempre, pero a nivel personal siempre he hecho buenas actuaciones, o respecto al compañero por lo menos, así que bueno, no estoy preocupado. Cuando el coche esté normal creo que me gusta México y el circuito me gusta también y iré rápido seguro. ¿Qué ha pasado hoy? Ha pasado de todo, la verdad que un desastre porque al final no hemos salido mal, pero había una melee en la curva 1 entre, creo que ha sido Fernando, yo, Ocon, un Visa, hemos entrado 3 o 4 en paralelo a la curva 1 y al final creo que nos hemos tocado un poco entre todos. Eso ha dañado mi llanta delantera izquierda. El primer stint iba lleno de vibraciones y la rueda estaba dañada y no podía empujar. Luego se me han roto los sensores de velocidad del pit limiter, por lo tanto cada vez que entraba al pit limiter el coche no sabía a qué velocidad iba, yo tampoco lo podía leer bien y nos daban una penalización cada vez que entrábamos a boxes. Aún así estábamos en la lucha por los puntos antes de la segunda parada, pero otra vez otro pit limiter, problema con el pit limiter y a partir de ahí ya la carrera se nos ha ido. Una pena porque llevabas una racha muy buena de carrera, solidez, podio y ahora... Y hoy tenía muy buen ritmo, la verdad que cuando he tenido aire limpio y he podido tirar con la rueda blanda íbamos los que más rápido del midfield, pero una vez más al final la penalización de ayer, salir más atrás de lo que tocaba, la melee de la curva 1 me ha tocado justo por donde andaba yo y la curva 1 de México, que siempre es problemática, nos ha causado el resto de problemas del día. Bueno, y esto fue todo. El próximo lunes vamos a seguir con este programa que se llama La Hora de la Velocidad. Soy Leandro de Paolo. Hasta la próxima. Chao. A las 15 horas desde Mar del Plata, una sorpresa, notición. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar desde mi
La pulpería de Roberto. Conducción, Roberto Santamaría, El Pulpero. Un programa con recuerdos, anécdotas, poesía, música, entrevistas y todas nuestras tradiciones. La pulpería de Roberto, desde Mar del Plata, todos los lunes, 18 horas, por FM Iberoamérica 100.3. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo.